Bueno, para continuar, quiero que pensemos en la inteligencia artificial no como una herramienta más, sino como realmente un cambio de paradigma comparable al salto que vivimos cuando pasamos a disecar cuerpos y conocer la anatomía real o cuando apareció el microscopio. Y acá viene lo interesante: durante años nos acostumbramos a una inteligencia artificial partida como en silos. Por un lado teníamos el texto y por otro lado teníamos imágenes y por otro lado teníamos audio, pero la realidad clínica, digamos, de nuestra vida cotidiana obviamente que no es así. Un médico no piensa como un modelo de lenguaje natural, eh, ni como una visión computacional o de audio todo desintegrado. Al contrario, integra el relato, el contexto, los signos, las imágenes, los ruidos, la incertidumbre. Y a esto es lo que llamamos multimodalidad. La inteligencia artificial intentando parecerse por fin a cómo razonamos nosotros cuando atendemos de verdad, cuando estamos en un contexto multimodal. Entonces, para entender la actualidad de la inteligencia artificial hay que separar dos especies que se parecen pero que no son lo mismo. Por un lado, lo que ya vimos que son los LLM, los grandes modelos de lenguaje, que viven básicamente en el universo del texto. Aprenden a predecir el próximo token, como vimos recién, y se vuelve eh, brillante en sintetizar, en redactar y en explicar, pero que obviamente tiene una limitación estructural que básicamente no ven ni y no oyen. Y si le pedís que opine sobre una tomografía, lo único que puede hacer es creerle a la descripción humana. Y ahí aparece el problema médico o un sesgo que es el sesgo del intermediario. Y, y eso genera pérdida de información directa. Además, cuando no está anclado a la evidencia sensorial, el riesgo de alucinar aumenta y se vuelve medio intolerante. Entonces un LMM es otra cosa. Un LMM es a lo que le agregamos sentido. Es en general una arquitectura que tiene tres piezas. Primero tiene un codificador visual que actúa como ojos y convierte píxeles en vectores semánticos, los embeddings, eh, y típicamente con visión de transformers entrenados para alinear imagen con texto como clip. Eh, Segundo, un conector, un adaptador modal, un traductor que justamente traduce este idioma visual al espacio donde el modelo de lenguaje entiende, como si fuera un intérprete simultáneo entre dos cerebros que no comparten idioma. Y tercero, el backbone del lenguaje, el cerebro verbal, que razona sobre una secuencia híbrida, tokens visuales más tokens textuales. Y en definitiva, la imagen deja de ser una foto y pasa a ser información dentro del contexto de razonamiento con los otros vectores. Y esto no es un detalle técnico porque básicamente define el tipo de medicina que puede asistir cada modelo. Los LLM son excelentes para gestión del conocimiento, para redacción clínica, para resumir cosas, para educación, para comunicación, pero son los LMM lo que entran en el terreno sensible de la percepción y la correlación visual. Y el salto real es que no solo clasifican, sino que pueden explicar un razonamiento encadenado, que ya vamos a ver en profundidad, basado en los hallazgos que tiene por su multisensorialidad. Y ese por qué es el gran puente de adopción clínica. Si la inteligencia artificial no puede justificar, no puede mostrarnos, enseñarnos, no puede ser auditada y no puede ganarse un lugar al lado del médico
que rinde cuentas. Y entonces en la decisión práctica, la que importa básicamente en el consultorio es modelo de frontera en la nube o modelo local open source. Y cada uno tiene sus ventajas. Básicamente los modelos de frontera, que los principales son ChatGPT, Gemini, y yo agregaría que falta acá Claude, hoy son, digamos, el estándar de oro por una razón muy concreta, que combinan justamente la visión multimodal nativa con su razonamiento clínico más profundo, con una barrera de entrada que es casi cero, o sea, son muy fácil técnicamente. Abrís el navegador, subís la imagen y le preguntás. Y por otro lado, están Kimi, Java, DeepSeek, en lo que es el mundo del open source, que tienen la privacidad extrema porque pueden correr offline sin subir a la red, con un costo oculto relativo de instalación, de hardware, pero sobre todo con una caída sensible en la capacidad de razonamiento, aunque eso está todo el tiempo cambiando. Vimos Kimi 2 como muestra grandes ventajas y se equipara a los modelos de frontera. Pero bueno, es en este punto una diferencia entre la potencia clínica y la soberanía total del dato. Entonces, bueno, el veredicto práctico de nuestra diplomatura sería que honestamente en el consultorio real hoy conviene dominar la herramienta que mejor razona y gestionar la privacidad con metodología, ¿sí? Que eso es lo que llamamos anonimaciones o gobernanza de datos. Entonces, anonimizar antes de subir, recortar lo identificatorio, borrar nombres, evitar rostros, entender qué dato es sensible y por qué, y al mismo tiempo aprender el ecosistema abierto como un laboratorio de entrenamiento, porque así se entiende la mecánica. Entonces, en Maxia, en nuestra diplomatura de medicina asistida por inteligencia artificial, tratamos de no generar fanáticos de una marca o de un modelo, y estamos formando profesionales de la salud que sepan orquestar herramientas con criterio clínico, técnico y ético, y que sepan virar de herramienta según el momento de maduración de cada modelo o lo que cada modelo va adquiriendo en ese momento. Así que a no casarse con ninguna. Veamos este caso simple, pero súper interesante. En dermatoscopía hay mucha información al respecto. Si yo le pido a un modelo local básico, digamos, que aplique una regla estructurada como el famoso ABCD de dermatología, de la descripción de las lesiones dermatológicas, muchas veces ve, pero responde genéricamente, como vemos acá un ejemplo con Java, como si tuviese, hasta te diría, vergüenza de comprometerse con una semiología fina. En cambio, un modelo de frontera eh, te va a dar una estructura, una jerarquía de hallazgo, va a detectar patrones sutiles, va a proponer conductas concretas alineadas con guías. eh, o sea, esta escala de entrenamiento, de alineación y esta arquitectura multimodal más madura te va a dar resultados mucho más profundos. Y esto en la clínica con argumentación y capacidad de ser reproducible es obviamente lo que uno está buscando. Ahora pasemos a otras partes del cuerpo. Si la multimodalidad te dio ojos o le dio ojos a la IA, también le da voz y le da oídos. Y acá aparece una trampa frecuente, que es creer que el modo voz es la solución para escuchar una consulta entera en tiempo real. Y estamos no muy lejos de eso, y ya en el consultorio lo estamos haciendo. Pero en medicina esto es riesgoso por tres motivos. Primero, lo que se llama diarización, que es no separar bien quién habló, si es el médico, si es el paciente, si es el familiar, y entonces se puede terminar asignando síntomas
al médico o decisiones al paciente. Ojo, porque la verdad es que cada vez funcionan mejor los modelos de IA ambiental, que así se llaman, y están en modelos como por ejemplo ChatGPT actual, que tiene una IA ambiental, el Scribe, que es muy, muy bueno y cada vez mejor y cada vez sorprende más. Segundo, la alucinación acústica. Algunos modelos pueden intentar completar ruidos, silencios o frases cortadas con palabras plausibles que nunca se dijeron. Y tercero, la línea roja de la confidencialidad, porque la voz es también biometría, entonces transmitir audios en vivos a servidores externos sin un marco adecuado puede ser un problema ético o legal. La solución profesional sería no hablarle directo al modelo, sino diseñar flujos de captura y de transcripción, que es como hacemos hoy por hoy en el consultorio, donde no escribimos nada, pero sí transcribimos con motores especializados, idealmente con capacidad de separar los hablantes, pero siempre con un chequeo rápido humano para evitar los grandes errores y recién ahí pasar a ese texto a un modelo potente que pueda estructurar SOAP, que pueda generar problemas, planes diagnósticos diferenciales, registración médico-legal, etcétera. Eh, y así, qué sé yo, evitar que un paciente pueda divagar 20 minutos y decir una frase clave en 7 segundos que el sistema tiene que ir a filtrar, sacando el ruido social, rescatando los datos duros y devolviendo documentos clínicos usables. Con lo cual la inteligencia artificial de audio no reemplaza específicamente al oído del médico que tiene que estar atento a todo esto, pero sí puede reemplazar su memoria y sobre todo su teclado. Eh, Acá vemos, por ejemplo, un caso de estudio de cardiología transformado en una anamnesis cardiológica, un escriba que dice, siento que me falta el aire cuando subo la escalera, doctor, mi nieto me dice que además fumé como 20 años, pero y cómo en la práctica eso se transforma en una salida de nota clínica con formato SOAP, estructurando todo lo que el paciente decía. Esto es lo que hacemos en la práctica cotidiana hoy por hoy. Por supuesto, también hay que hablar del mayor miedo que tiene esta técnica, que son las alucinaciones multimodales. Y acá el riesgo sube porque el modelo puede inventar evidencia visual, como describir un catéter que no existe en una radiografía solo porque estadísticamente es lo que espera. El paciente está en terapia, puede estar en ARM y da por sentado que tiene un catéter central y entonces el modelo, sin que lo esté viendo, lo describe. O peor aún cuando hay conflictos de modalidades, si el texto dice que estamos buscando una fractura o alta sospecha de fractura, cuando esa hibridación entre texto y píxeles, el modelo puede inventar o reconciliar que hay una fractura invisible. La mitigación no es una cuestión de fe, digamos, es arquitectura y método, es verificación humana, son prompts que obliguen a describir antes que de concluir, técnicas emergentes de recuperación visual con soporte externo para anclar la respuesta a evidencias lo más verificables posibles, pero no deja de ser técnica. Entonces, en nuestro rol como clínicos de curar, de guiar y de sobre todo verificar, la inteligencia artificial es claramente el copiloto y no el piloto. Ese es un concepto que ya remarcamos mucho desde que empezamos con la inteligencia artificial en medicina. La responsabilidad final siempre recae en el profesional. Por eso dominar estas herramientas no es una opción, es una competencia central en la medicina actual, no la medicina del futuro. Y la clave, y lo que tratamos de enseñar en esta diplomatura, es
la orquestación inteligente, usar la herramienta correcta para el trabajo correcto, es la verificación humana, el concepto de human in the loop o de physician in the loop, siempre el profesional en el medio del circuito. Y el objetivo es usar la inteligencia artificial para aumentar nuestra capacidad, para mejorar los resultados del paciente, no para sustituirnos. Así que si tuviera que resumir esta clase en una idea sería esta: la multimodalidad cierra la brecha entre lo que una máquina podría procesar y lo que el mundo real exige. Y en medicina el mundo real no es texto, es imágenes, es audio, es contexto, son señales incompletas, son decisiones bajo presión, son pequeños tips que hay que tomar del ambiente, y por eso dominar los LLM y los LMM y la transcripción es como el camino a la alfabetización clínica del futuro, y es el objetivo eh, de no solo usar la IA, sino de construir flujos que sean clínicamente útiles, técnicamente sólidos y éticamente robustos. Cuando eso se logra, la inteligencia artificial se convierte en lo que nos gusta llamar nuestra infraestructura cognitiva, nuestro exocórtex, nuestro cerebro combinado. Seguimos.